Buenos días para todos, vamos a iniciar la clase, entonces vamos a venir aquí a, eso debieron de haberlo descargado en una carpeta que la pueden llamar curso de Excel y dentro de esa pues a colocar como todas las otras carpeticas que les mandé, ¿no? Hay una carpeta de avanzado, de fundamentos, de intermedio y ejercicios de Excel. Vamos a arrancar con la carpeta de curso intermedio, ¿sí? Dentro de esa carpeta, entonces vamos a abrir esta que dice funciones de texto. Ya ahí me están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Sí, ok. señor, lo estamos viendo. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar aquí con funciones de texto. Y hay un archivo aquí que dice clasificación y liquidación de cartera. Bueno, este es un archivo de un programa que es muy conocido aquí en el Valle, de CG1. Yo simplemente lo que hice fue colocarle aquí un título por acá, no le coloqué un loguito, pero el resto de la información es tal cual, ¿no? Sobre este archivo se necesita hacer un proceso, se necesita separar los apellidos, separar los nombres, necesitamos dejar esto en mayúscula inicial, necesitamos separar el número del documento, necesitamos convertir esto a fecha para poder liquidar días vencidos, revisar que en esta columna hay información que tiene espacios de más, o sea, vamos a hacer varios procesos, ¿no? Y dentro de esto, pues vamos a utilizar funciones para texto. El potencial realmente de Excel es saber manejar funciones, ¿no? Cuando una persona maneja funciones, fácilmente se puede desenvolver en cualquier tarea que tenga con Excel. Tiene más de 400 funciones, ¿no? Entonces, pues la idea es llegar a un promedio de 110 funciones, más o menos. Cuando uno maneja 110 funciones, uno ya puede sacar pecho y decirle, bueno, le pego a Excel, ¿no? Le pego a Excel. No necesita, pues obviamente, uno aprenderse las 400 porque habrán funciones que no tienen nada que ver con lo que uno hace, ¿no? Entonces, pero sí hay funciones pues que se utilizan en el día a día y esas son las que vamos a trabajar. Bueno, entonces lo primero que me piden es separar el nombre, los apellidos que queden en celdas y los nombres que queden cada uno en una celda. Entonces, eso se llama una función que se llama texto en columna, ¿cierto? De pronto ya algunos la conocen, otros no. Igual la vamos a ver. Entonces vamos a pararnos aquí en C y vamos a marcar unas 6 columnas. Perdón, José. ¿No Dime. tienes en espera ayer, Milton? Aquí. Sí, tengo en espera, sí, aquí estaba. Gracias. Ah, listo, ya con él quedamos Okay. listos. Bueno, ok. Muchas gracias. Compañerito, buenos días. Estamos por acá en la carpeta que les enviamos. Aquí nuevamente. Compañero, aquí en la carpeta que les enviamos, en los archivos que les enviamos, hay una carpeta que dice curso intermedio y en curso intermedio abrimos una que dice funciones de texto y en funciones de texto abrimos una que dice clasificación y liquidación de cartera. Ese es el archivo que vamos a empezar a trabajar. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es separar este nombre, ¿cierto? Texto en columnas. Entonces vamos a marcar unas columnas y le vamos a dar control más, ¿cierto? Que es el atajo para insertar columnas. O me paro aquí en la columna y con botón derecho le voy a decir insertar, ¿no? O el atajo de control más, que es para también insertar columnas, ¿no? Ahí tengo que separar porque ahorita que separe esta información, pues va a ocupar esta celda. Si yo no separo, entonces me sobrescriben la otra información y obviamente pues me daña la base de datos, ¿no? Entonces, por eso inserto. Si no está seguro si son 5 o 6, pues inserte 10, 15, pues después borra las otras. Lo importante es que no le vaya a sobreescribir ahorita que separemos, ¿no? No me vaya a sobreescribir en la otra información. Bueno, entonces nos vamos a parar aquí y vamos a seleccionar toda esa columna.
el atajo para hacerlo, pues también es muy conocido, Control Shift. Shift, yo nombro Shift el de mayúscula inicial, ¿no? Entonces presionamos Control Shift, flecha abajo. Si deja el dedito pegado, pues él se le va hasta la última fila, 1.048.576 filas, tiene una hoja de Excel. Pues vuelvo y le doy Control Shift, flechita arriba, ¿no? Y ahí quedo, ¿no? Entonces, el primer paso es seleccionar la columna. Luego nos vamos a venir aquí a datos. Y entramos aquí a la función que dice texto en columnas. Cuando yo hago clic, él me da dos opciones ahí, delimitados y de ancho fijo. Él automáticamente te va a seleccionar, dependiendo de lo que él inteligentemente encuentra aquí, él selecciona automáticamente delimitados o selecciona automáticamente de ancho fijo. Pero ¿cuándo selecciona la una y cuándo selecciona la otra? En este momento, por ejemplo, él siempre va a seleccionar delimitados cuando él encuentra que la información está tabulada. Tabulada, pues es el término en bases de datos que está bien escrita, o sea, va el nombre, el espacio, el apellido, espacio, ¿no? Y el otro apellido, o apellido, espacio, nombre, ¿no? Esa es una información tabulada que está bien escrita en forma normal. Entonces, él detecta que hay ese tipo de información e inmediatamente encuentra delimitados. Por allá vamos a hacer otro ejercicio con un archivo plano y entonces cuando son archivos planos que están separados por comas, por punto y comas, ¿no? Entonces él automáticamente selecciona de ancho fijo. O sea que prácticamente aquí no me debo de preocupar qué seleccionar porque él siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, cuando yo le digo delimitados, él, vamos a darle aquí siguiente, que él selecciona automático. Entonces, le voy a decir que esa información tabulada está separada por coma, ¿no? Quito tabulación, le digo que está separada por espacio, perdón. Y cuando le doy espacio, entonces mire que él automáticamente hace la separación de columnas. Quiere decir que esto va a quedar en una columna, esta información en otra, esta en otra y esta en otra, ¿no? Cuando yo selecciono de ancho fijo, entonces yo personalmente tengo que decirle la quiero aquí, tengo que partirla, ¿no? Ya ese ejercicio también lo vamos a hacer para los que no lo saben hacer, ¿no? Entonces, aquí, pues, delimitados, entonces, delimitados es cuando la información está tabulada, bien escrita, simplemente le doy siguiente, y le voy a decir que pues la información está separada por espacios, le doy siguiente, y pues aquí le puedo decir ya finalizar. Entonces, al darle finalizar, él me dice, ojo que hay información al lado derecho, ¿no? Eso es lo que quiere decir ese mensaje, ¿no? Dice, aquí ya hay datos, desea reemplazarlos, entonces él encontró que hay una información al lado derecho y por eso saca ese mensaje, pero ya aquí pues nada de nervios porque yo ya inserté columnas para que no me fuera a sobreescribir en las columnas. Entonces le voy a aceptar y cadabra, pues allí está la separación. Es realmente muy sencillo hacerlo, ¿no? Lo que importa en el paso es que debo de seleccionar, ¿no? Y luego irme por datos, texto en columnas, delimitados, separación por espacios y le doy finalizar y ahí la tengo, ¿no? Bueno, habría otra separación, voy a hacerla por aquí rapidito, insertemos una hoja aquí. Voy a escribir aquí, voy a hacerla pequeñita por aquí. Vamos a escribir Ana Castro por acá. José Rojas. Juan Castillo. Y María Ramírez. Bueno, cuando yo quiero que el original se me conserve, entonces también se puede separar, hacer la separación en el otro lado y conservar la columna original.
En este ejercicio no conservamos la columna original porque él empezó a hacer el reemplazo desde donde estaba el nombre. Entonces, pero también se puede dar el caso en que yo necesite conservar el original. Entonces vamos a seleccionar nuevamente. Bueno, vamos a seleccionar aquí nuevamente, selecciono. Nuevamente, me voy por datos, texto en columnas. Él automáticamente me seleccionó delimitados. Le digo siguiente. Igual como es una información tabulada, está separada por espacio. Le doy siguiente. Y el pequeño cambio es aquí. En el anterior le dijimos de una vez finalizado. Ahora antes de darle finalizar le voy a decir que el destino queda aquí, en esta celda. O sea que a partir de ahí, o yo me puedo ir para otra hoja y separarlo, donde yo lo necesite. En este momento lo voy a hacer ahí a continuación y ahí sí le doy finalizar, ¿no? O sea, yo me puedo ubicar donde yo lo necesite. Sí, usted se puede ubicar donde usted lo necesite y él hace la separación, ¿no? Todas las funciones de Excel, todas, perdón, todas las funciones de Excel trabajan dentro de la misma hoja, entre hojas o entre archivos. Entonces ya ahí también hago una separación de texto en columnas, ¿no? Bueno, así como puedo separar, también puedo unir. Entonces vamos a darle un nombre a esto, vamos a escribirle aquí primer apellido. Aquí le vamos a escribir segundo apellido. Aquí viene nombre. Y este segundo nombre, pues digamos que hemos decidido borrarlo porque está incompleto, no está bien escrito. Entonces no lo vamos a subir, no lo vamos a asumir dentro de lo que estoy haciendo aquí. Entonces autorizaron borrar esta columna. Entonces la vamos a eliminar. La marcamos desde la letra y le podemos decir control menos, ¿cierto? Que es el atajo de borrar, de eliminar una columna, o botón derecho y eliminar, que es como tradicionalmente lo hacen. Yo lo hice aquí con, me paré y le dije control menos, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, así como hay para separar, hay también para unir. Entonces viene nuestra primera función de texto, que es muy conocida, se llama concatenar. Concatenar es una función de texto. A veces se utilizan para unir números, fechas, pero viene destinada es para manejar textos, ¿no? Entonces puedo unir hasta 255 celdas. Con eso yo puedo concatenar. Cuando yo me sé la función, pues la puedo escribir en forma directa. Le digo igual. Por acá le digo igual. Y escribo la función cuando me la sé. Cuando yo la estoy escribiendo, pues él me va mostrando ese cuadrito flotante de ayuda, que el fin es ubicarme en él. Lo puedo hacer aquí para autocompletar con doble clic o también lo puedo hacer presionando la tecla tabulado. Cuando ya me encuentro en la función que voy a trabajar, entonces le puedo dar la tecla tabulado, es la tecla que está arriba de mayúscula sostenida, ¿no? Normalmente siempre lo hacemos con doble clic, pero yo también lo puedo hacer con la tecla tabulado. Aquí lo voy a hacer con la tecla tabulado. Entonces, él autocompleta y abre paréntesis. Todas las funciones que nosotros vayamos a ver tienen que ir el igual, el nombre de la función y el paréntesis. Hasta que el paréntesis no esté abierto, yo no puedo moverme a continuar con la forma. Si yo me muevo antes del paréntesis, él me va a sacar error. Si yo le voy a decir, venga acá, entonces, pues normalmente no deja trabajar, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que debo de seleccionar que la función tenga el paréntesis para poder continuar con la fórmula.
Lo voy a hacer desde el asistente. Hay personas que no les gusta el asistente, pero es porque no lo saben manejar. Por eso se llama asistente. Es para ayudarle al usuario a que la fórmula sea más fácil. Cuando ya uno empieza a coger canchita, pues entonces ya uno las hace directa, ¿no? Él le da una ayuda aquí, ¿cierto? De cómo va a ir, ¿no? Pero vamos a hacerla aquí con el asistente. Entonces él me dice el texto 1, el texto 2, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer la unión, voy a concatenar, concatenar es unir. Voy a unir nombres y apellidos. Entonces lo voy a hacer en ese orden. O sea, yo puedo concatenar como quiera, ¿no? Primero los apellidos y luego el nombre. Y en este ejemplo, pues voy a unir primero el nombre y luego los apellidos. Entonces, selecciono aquí la celda de 6 donde yo tengo el primer nombre, ¿no? Mientras el cuadro me deje trabajar, pues no hay necesidad de cerrarlo, de hacer 2 clics más, un clic para cerrarlo y otro clic para abrirlo. O sea, este cuadro de diálogo se cierra siempre y cuando me esté tapando lo que yo esté haciendo, pero si yo tengo visibilidad de lo que estoy haciendo, no tengo necesidad de cerrarlo, la gente lo cierra aquí para poder moverse. Eso lo hago si tengo dificultad en hacer lo que yo esté haciendo, porque si no me toca hacer un clic para cerrarlo y otro clic para abrirlo. Entonces estoy haciendo 2 clics de más. Entonces le digo, voy a unir el nombre, él me va mostrando lo que yo voy seleccionando, ¿no? Ahora, en texto 2 voy a presionar la barra espaciadora, una sola. Hay veces que dicen, no, pues eso como que no se ve muy bien y entonces presionan otra. Hay 2 espacios, ya hay error. Es un solo espacio, uno, y pasito. Entonces, estoy uniendo D6 con un espacio. Luego en el texto 3, entonces le voy a decir que va a ir el primer apellido. Entonces mira que él me va dando la muestra aquí, ¿no? Todas las funciones en su mayoría son así. Luego en el texto 4, pues también presiono un espacio. Y en el texto 5, pues selecciono el segundo apellido. Entonces mire que ya él aquí me muestra el concatenado, ¿no? Entonces le voy a aceptar y ahí queda. Entonces ahí uní en el orden en el que yo quise. Entonces le voy a dar aquí doble clic y tengo solucionado pues nuevamente la unión del nombre. Entonces ya sabemos separar y ya sabemos unir, ¿no? Si yo cambio algún valor acá, no era Leomar, sino que era Leonor, entonces pues yo lo cambio y obviamente como esta columna está vinculada con estas celdas a través de una fórmula, haciendo doble clic, pues edito la fórmula nuevamente, ¿cierto? Entonces, obviamente también cambia, ¿no? Si yo ya no necesito estas columnas, si yo ya no necesito estas columnas para dejar ya el que es, pues las tengo que borrar. Normalmente siempre se hace eso, ¿no? Pero para poderlas borrar, tengo que quitar la fórmula de aquí porque aquí hay una fórmula. Porque pues que me van a quedar separados y unidos, ¿no? Ah, bueno, a no ser que lo necesite los dos, pero normalmente siempre queda el uno o queda el otro, ¿no? Si yo las borro directas, si yo vengo aquí, entonces digo, ah, bueno, listo, voy a dejar nuevamente el nombre, pero organizado de nombre y apellidos. Entonces, estas columnas ya no me sirven. Entonces, uno las marca y si le da control menos ahí, pues obviamente nos va a sacar un error porque él va a buscar esa información y no la encuentra. Vamos a darle ahí control Z, que es para deshacer. Lo pueden hacer, por favor, lo pueden ir haciendo. Cualquier cosa por audio me preguntan, por favor. Entonces, ¿cómo hago si yo necesito borrar esto para dejar que me quede solamente el nombre? Pues es muy fácil. Hay una función que se llama de pegar valores, ¿no? O sea, voy a quitarle la fórmula a esto, esta fórmula que tiene aquí, la que acabo de hacer. La voy a quitar y que él me deje solamente el contenido de la celda.
Algunos marcan aquí, pero es que yo no soy tan amigo de marcar las columnas porque es que si eso tiene mucha información, pues la columna va a leer hasta la fila 1.000.000. Yo soy más amigo, en algunos procesos lo hago, pero siempre trato de seleccionar es la información. Entonces, pues simplemente voy a seleccionar acá, Control Shift, flecha abajo. Le doy Control C como si fuera a copiar. Y sobre lo seleccionado le damos suavemente un clic con el botón derecho y le vamos a decir pegar valores, ¿no? Entonces, cuando yo le doy aquí pegar valores, él quita la fórmula y yo ya podría borrar estas columnas. Ahora sí le diría control menos y no se dañaría. ¿Sí? Perdón, José, ¿se puede volver un momentito a la fórmula de concatenar? Sí, claro que sí. Entonces aquí voy a darle deshacer. Acá, estoy acá. Listo, ya, gracias. Ya mire, quería confirmar acá. Listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, la voy a dejar aquí para los que están estudiando, pues que de pronto dejen la fórmula, pero ya saben cómo se quita, ¿no? No todo siempre es color de rosa, ¿no? Cuando uno está trabajando. Vamos a minimizar un momento acá, por favor. Y ahí en el material que les mandé, este es un archivo de otro programa, es de Sigo. Entonces aquí, donde dice ejercicio de Excel, vamos a abrir uno que dice balance de prueba de tercero. Bueno, ahí, aquí lo tengo, ¿sí? Entonces resulta que están los códigos contables, está el grupo, la cuenta, la subcuenta y la auxiliar. Yo necesito, lo van a tratar de hacer, por favor. Yo necesito insertar una columna aquí en E y con un concatenar vamos a unir el grupo, la cuenta, la subcuenta y la auxiliar. Empezamos desde ahí, desde la fila 8. No van espacios. O sea que solamente le tienen que decir concaténeme este y este, y luego lo copian para unir el código en una sola celda. ¿Sí soy claro? Entonces, insertan la columna, por favor. Luego con concatenar unen el grupo, la cuenta, la subcuenta y la auxiliar y la copian, ¿sí? Lo tratan de hacer. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué pasa. Yo voy a insertar aquí la columna. Voy a decir insertar. Aquí le voy a colocar el nombre de código contable. Amplío la columna aquí con doble clic. Y entonces voy a unir ese número. Te le digo igual concatenar. Aquí está. Voy aquí al asistente de función y entonces le digo texto 1, este. Texto 2, este. Texto 3, este a la subcuenta y texto 4 auxiliar. Entonces le doy a aceptar y la fórmula no responde, ¿cierto? Me saca, en lugar de sacarme la unión, me saca la fórmula. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es? Cuando yo veo un número que está a la izquierda o cuando veo un número que tiene ese puntito verde ahí,
yo abro los ojos y digo, aquí pasa algo, porque el número normalmente siempre va a la derecha, ¿sí? Siempre va a la derecha el número, ¿no? Pero aquí están a la izquierda, bueno. Resulta que cuando subieron la información, él estos números los está tomando como texto. Mire, si yo miro el formato, dice texto, ¿no? O sea que visualmente es un número, pero internamente para Excel es un texto. O sea que yo no podría hacer cálculos con esos números en caso de que los necesitara. Pero aquí no se trata de hacer un cálculo, necesito es simplemente unir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo inserté la columna, él automáticamente contaminó esta columna del formato que tenía aquí. O sea que esta columna tiene un formato de tipo texto, Entonces, cuando ocurre eso y usted hace una fórmula como la que acabamos de hacer, pues él no me la toma como una fórmula porque está en formato de texto, por eso me sacó el contenido de la fórmula. Porque él contaminó esta columna nueva con el formato que traía la que tiene ahí a la izquierda. Entonces, cuando ocurre eso de las muchas cosas que pueden pasar, que uno no está pues exento de qué tipo de datos tenga, ¿no? Entonces, pues esto hay muchas maneras de arreglarlo, ¿no? Puedo convertir esto primero en número y luego uno. Pues como estamos en concatenar, lo voy a hacer con concatenar. Entonces, primero lo que hago es, aquí sí marco la columna, y entonces le digo que me le dé un formato de número. Y ahora sí hago la fórmula. Entonces, ahora sí voy a decir igual concatenar. Concatenar, entonces le digo aquí al asistente de Ahí tengo que funcionalidad. cambiar primero el número antes de hacer la fórmula, ¿cierto? Si ya hice la fórmula y le cambio el formato, ¿no es válido? Sí, también. Yo, esa Ok. prueba les decía que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Yo puedo cambiar el formato del número, pasarlo a número y luego hacer el concatenar. Sino que, pues, como estamos viendo el concatenar, ¿no? Ya, ya. Pues, Ujú. para los Sí, que de sí. pronto no saben, pues no, ya más adelante también hay otro ejercicio para hacer ese de pasarlos a números, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí con concatenar. A 8, uno este, ¿cierto? Luego uno el otro, luego uno el otro. Ahí sí le voy a aceptar y ahí sí tengo el resultado, ¿cierto? Entonces le voy a dar doble clic y ahí estoy logrando ya la unión del código en uno solo, ¿no? Pero necesito quitarle esos espacios que hay entre un código y otro. Entonces tengo que borrar la fórmula para poder quitar los espacios, ¿no? Entonces marco la columna. Marco la columna. Control C. Y dentro de lo seleccionado con botón derecho, le digo pegar valores. Entonces ya hice fue la fórmula. Ahora sí, con un buscar y reemplazar, pues lo hago. El atajo de buscar y reemplazar, buscar es control B, ¿no? Que es uno de los primeros que no se aprende, ¿no? Buscar es control B larga, ¿no? Control B, B. Y reemplazar es control L. Marcando la columna, no repito, marco la columna. Aquí marco la columna. Control L, L de Lola. Y le digo que me busque un espacio. Entonces presiono la barra espaciadora una sola vez y lo reemplazo por nada. Me paro aquí y no escribo nada, ¿no? Solamente me paro ahí. Y le digo reemplazar todos, ¿no? Y ahí solucionaría eso, ¿no? Esa sería una forma. Hay varias formas de hacerlo, pero pues lo resolvimos con concatenar, ¿sí? Bueno, ese es un pequeño ejercicio allí para la situación es para mostrarles de que no siempre todo está ahí a flor de piel, ¿no? No siempre va a encontrar, dependiendo de la información,
pues como puede ser tan fácil como me toca resolver con otras arandelas que me encuentre en el camino, ¿no? Lo importante es solucionarlo. Por eso a veces se alargan los trabajos porque dicen, no, eso no, sino dale concatenar y ya, ¿no? Y resulta que no, no era así tan fácil, ¿no? Tuvimos que hacer otros procesos adicionales para finalmente lograr un concatenar bien hecho del código, ¿no? Bueno, muy bien, lo voy a cerrar, no lo voy a grabar. Y retornamos aquí. Yo puedo combinar el concatenar con fórmulas, con texto, con celdas, como el que acabamos de hacer, ¿no? Y ahí en el curso vamos a ir aprendiendo a conocer muchas formas. Simplemente voy a hacer otro ejercicio de concatenar donde diga, vamos a crear un correo donde quede el apellido, punto, el nombre, @manuelita.com, ¿sí? Entonces, primer apellido, punto, el nombre, @manuelita.com. Entonces voy a hacer un concatenar para crear un correo, ¿no? Concatenar correo. Entonces, puedo utilizarlo de la siguiente manera. Entonces, igual, si yo no me sé la función, yo puedo venir aquí por fórmulas y también la puedo buscar, ¿no? Como es una función de texto, entonces yo puedo venir aquí y entonces la busco. Esta conca también me sirve, ¿no? Entonces le digo concatenar esto. Entonces, el texto 1 es el primer apellido. El texto 2 es un punto, porque los correos no llevan espacios, ¿no? El texto 3, cuando uno está aprendiendo se le olvida es cambiarse, ¿no? Pero es fácil solucionarlo, es borrar y volver a hacerlo. En texto 3 va el nombre y en texto 4 pues iría @, ¿cierto? Manuelita.com. ¿Sí? Si yo bajo al otro texto, él me muestra lo que estoy logrando con el concatenar. Entonces le doy a aceptar y ahí queda, ¿no? Le doy doble clic y ahí queda, ¿no? Entonces logré la unión, lo que se pretendía, ¿no? Bueno, ese es un pequeño ejercicio ahí de concatenar. Ya ahí lo vamos a ir puliendo y en la medida que vayamos viendo funciones, pues lo vamos a implementar, ¿no? Ya después se hacen combinaciones de funciones, ¿no? Bueno, ese correo ahí a Mezquita, Leomar, pues se ve muy horrible, ¿cierto? Eso entre mayúscula y minúscula, pues muy feo. Entonces yo le puedo decir a él una función de texto que se llama Minux. Aquí no es como el Excel, ¿no? Como el Word, ¿no? Los que ya manejan Word, que no puede decirle selección y pásenmelo a minúscula, a minúscula. Bueno, aunque yo tengo una macro que se la voy a enseñar al final por acá, para que ustedes la tengan allá. Les digo cómo se hace, y entonces yo le puedo decir, por ejemplo, minúscula, ¿no? Mayúscula. ¿Sí? Bueno, pero esto es una macro que después les voy a decir cómo es muy fácil de hacerla. Es muy fácil de hacerla. Esto lo tenía, bueno. Entonces, simplemente con la función Minux, entonces yo le digo igual Minux, mientras aprendemos a hacer la macro, Minux, y escojo pues lo que quiero pasar a minúscula, le doy doble clic y ya ahí la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, paso el correo a minúscula, ¿sí? Puedo utilizar otra función de texto, son muy fáciles de trabajar. Está la función non-propio, ¿no? Que es para mayúscula inicial. Entonces, si yo quisiera pasar este nombre a mayúscula inicial, entonces utilizo la función non-propio. Le digo igual non-propio, ahí está, doble clic,
o tablado y vengo y le hago clic a la que quiero pasar a mayúscula inicial. Entonces le doy Enter y ahí queda en mayúscula inicial, non propio. O si quiero volver a pasar la mayúscula, voy a insertar aquí otra columna. Entonces está la función mayús, ¿no? Voy a volver a pasar esto, igual mayús. Y entonces paso a mayúscula, ¿no? Bueno, obviamente pues ahí tendría que utilizar el copiar y pegar valores para dejar la que me necesite, ¿no? Para dejar solamente la columna pues que yo ya necesite, ¿no? Pero ahí están las tres que tienen que ver con texto, que después las vamos a pasar así para que les quede bien chévere, ¿no? Eso está dentro del obsequio por haber hecho este curso con el CODA. Bueno, muy bien. Yo puedo hacer combinaciones porque es que mira que tuve que abrir mucha columna, ¿cierto? Yo aquí en este concatenar, aquí en este concatenar, ¿sí? Pues yo puedo concatenar y a su vez decirle, por ejemplo, que me la deje en minúscula o mayúscula inicial. Entonces, yo siempre acostumbro a hacer las fórmulas de adentro hacia afuera. O sea, primero hago el concatenar, listo. Ahora, a esta misma función, a toda esa fórmula, yo le puedo colocar primero el non propio, por ejemplo. Entonces, le puedo decir non propio, abro paréntesis y cierro al final, ¿sí? Entonces, le doy Enter y estoy utilizando dos funciones para no abrir tanta columna, ¿cierto? Estaría utilizando dos funciones. Entonces le estoy diciendo, conviértame a mayúscula inicial todo lo que concatene, ¿cierto? Bueno, cuando ya uno se vuelve ágil, entonces uno escribe primero, igual no propio, abre paréntesis y concatena, ¿no? Pero yo no me complico la vida, siempre me gusta trabajar fácil. Entonces lo fácil es primero hacer la fórmula de adentro y luego voy haciendo lo de afuera, ¿no? Y mira que entonces ahí tengo un resultado y me ahorraría pues como un paso, ¿no? Hacer otra columna más, ¿no? Bueno, ¿está claro allí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, ok. Muy bien, seguimos con funciones de texto. Entonces ya sabemos texto en columnas, tenemos para unir que es concatenar, mayús, non propio, minus. Ya tenemos 5 funciones de texto, ¿no? Bueno, hay otras. Por ejemplo, yo necesito separar de este número del documento, necesito separar estos 3 primeros dígitos. Necesito separar los últimos 2 dígitos y necesito separar solamente el número que me queden en celdas aparte. Entonces voy a insertar aquí una columna. Y vamos a hacer la primera función que se llama izquierda. Uno cuando las ve así, uno dice, pero eso qué hará, como para qué sirve, ¿no? Pues de pronto no le encuentra uno sentido, pero ya vienen ejercicios que tengo de empresas donde yo he estado, que entonces uno dice, ah, ya, no, pues obviamente no son funciones del día a día, pero son funciones que existen y que si usted las sabe, resuelve el problema en segundos. Porque qué tal que yo no sepa la izquierda, entonces dice, ah, no, pues entonces esto es muy fácil, C8 guión, y entonces usted copia, ¿cierto? Y dice, pues ahí está logrando lo que le están pidiendo, ¿no? Luego por aquí, entonces le dices, cuando separes hasta aquí, entonces luego entonces escribes aquí S guión y copia, y es una base de datos que tiene como 800.000 registros y ahí te gastaste todo el día haciendo eso. Cuando conociendo la función, pues lo resuelves en 2 segundos. Ahí es donde está la diferencia, ¿no?
Muchas personas manejan Excel, pero no saben utilizar la herramienta correcta en el momento preciso a la hora de hacer un trabajo. Entonces, esa experiencia es la que uno va cogiendo en la medida que usted se meta, vaya estudiando o vaya implementándolo dentro de lo que usted haga, dentro de lo que usted hace en el día a día, ¿no? Entonces, con la función izquierda, pues lo resuelvo en un momento. Yo simplemente le voy a decir, la función izquierda me dice de dónde va a tomar los datos y cuántos caracteres va a tomar de izquierda a derecha, porque se llama izquierda. Entonces, voy a escribir la función. Entonces le digo, o la puedo también buscar aquí, ¿no? En fx. Entonces la puedo escribir izquierda. Y le digo ir. Él me la localiza acá, entonces hago doble clic y él la monta. Esa es una forma. Si usted se la sabe, pues entonces le dice, porque por ahí es como mucha vuelta, pero pues igual si no la conoce, tiene que, la conoce, entonces le dice izquierda, es más fácil, ¿no? Voy al asistente. Entonces este asistente me está diciendo, ¿cuál es el texto que va a tomar que va a trabajar? Porque es que la gente dice, ay, pero es que esos cuadros son como todos raros, no los entiendo. Entonces me está diciendo, estás utilizando la función izquierda. Entonces, para utilizar la función izquierda yo necesito tomar un texto. ¿Dónde está el texto? Ah, está aquí. Muy bien. Y de ese texto, ¿cuántos caracteres va a tomar de izquierda a derecha? Pues en el ejercicio le estoy diciendo 3, pero puede haber sido 1, 2, 5, los que sean, ¿no? Y él toma los 3 primeros, mira, ¿sí ves? Le doy a aceptar y con doble clic ya resolví todo el problema, ¿sí? Muy fácil. Está la función derecha. Entonces también derecha. Derecha es igual. Entonces a la función derecha. Doble clic. Voy al asistente. Sobre el mismo texto le digo que voy a tomar este y en este caso voy a tomar solamente 2. Son los que usted necesite, ¿no? Le damos a aceptar. Le doy doble clic y ya tengo resuelta la segunda necesidad. La tercera necesidad o el tercer requerimiento ahí es el número del documento. Entonces vamos a utilizar la función extrae. La voy a explicar y la van a tratar de hacer. El extrae te va a decir que de este documento, de este número de documento, le va a decir desde dónde va a empezar a extraer. Entonces yo tengo que contar, le tengo que decir que voy a empezar a extraer, tengo que contar los caracteres 1, 2, 3, 4. Ahí empieza la extracción, en la posición 4. Entonces él te va a preguntar, ¿cuál es el texto que vas a extraer? Posición inicial de extracción, la 4. ¿Y cuántos va a extraer? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Traten de hacerle. La función se llama igual extrae. Bueno, entonces le diría igual extrae. Fx. ¿Cuál es el texto? Pues el texto es este. Posición inicial de extracción, entonces ya habíamos contado 1, 2, 3,
4. Y número de caracteres que voy a extraer, 6. Le doy a aceptar y ahí logro el objetivo. Le doy doble clic y ahí lo tengo, ¿no? Entonces mira que es muy fácil. Bueno, con base a lo que hemos visto, resulta que la necesidad puntual es que yo necesito saber esto cuántos años tiene de vencido. Pero cuando subieron este archivo desde CG1, esto es una fecha para CG1. Y nosotros debemos de convertirla en fecha. Lo que pasa es que no tiene formato de fecha. Para que Excel entienda que es una fecha, tiene que estar día, slash, mes, slash, para que él lo tome como fecha. Para Excel en este momento esto es un número cualquiera. Si yo no le cambio el formato a fecha, pues no puedo obtener la información para saber al día de hoy cuántos años esa plática se perdió, pues allí entonces necesitan hacer un análisis de cuánto tiempo tienen estas facturas de vencidas. Pero así como está la información, Excel no te va a dar el dato. Entonces, nosotros acabamos de ver 3 funciones: izquierda, derecha y extrae. ¿Podría aplicarlas ahí para yo separar el día, separar el mes y separar el año? Una vez tenga separado el día y mes y el año, entonces con un concatenar puedo unir el día, el mes y el año separándolos con slash para que me dé formato de fecha. Entonces, mira que cuando vimos aquí izquierda, derecha, extrae, pues digamos que aquí puntualmente la necesidad era separar de pronto este número que lo necesitaba aparte para algún proceso. Pero todas las funciones existen porque realmente nos van a dar una mano en Excel para poder automatizar algo, ¿no? Entonces vamos a insertar una columna para el día, vamos a insertar una columna para el mes, una columna para el año y otra columna para luego concatenar y unir la fecha con slash en el formato de día, mes y año. Entonces, con lo que ustedes acabaron de aprender, van a resolver eso. Aquí está el día, aquí está el mes, aquí está el año, está el año, y aquí viene la fecha completa que va a ser el concatenar de este y de este. Entonces voy a escribirle fecha y le doy al enter para hacer ajuste de texto. Fecha, al enter y le escribo completa. El al enter es el ajuste de texto manual, ¿no? Bueno, esto pues lo puedo seleccionar y le puedo decir centrado horizontal y centrado vertical. Ahí está. Manos a la obra. Vamos a separar. De esto separamos el día. De este separamos el mes. Y de este separamos el año. Cuando ya estén separados día, mes y año, entonces con concatenar unen el día, el mes, el año, separándolo con slash para darle formato de fecha. Pueden empezar, por favor. Si está claro, ¿hay alguna pregunta al ejercicio? Está claro.
Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos visto, si yo observo pues este número, que obviamente es una fecha, ¿no? Primero está el año 2019, luego está el mes y luego está el día, ¿no? Como el día está a la derecha, yo lo podría hacer con la función derecha, ¿no? Sería lo derecho, ¿no? Entonces le puedo decir igual derecha y le puedo decir que de esto necesito los últimos dos caracteres y obtengo, ¿sí ves? Pero como yo pienso de otra manera y lo vi de otro ángulo, entonces yo le puedo decir, bueno, yo no lo voy a hacer con derecha, yo lo voy a hacer con extrae. También lo podría usar. Ahí es donde yo les digo que uno mentalmente, uno va adquiriendo esa agilidad en la medida en que practiques, ¿no? Lo implementes, lo uses. Entonces digo, bueno, voy a tratar de hacerlo con extrae. Entonces también le puedo decir igual extrae fx. ¿Cuál es el texto? Esto. Posición inicial. Bueno, pues aquí tendría que contar. Venga, yo amplío esta columna para que me deje trabajar. Entonces, aquí entonces le digo igual extrae. Entonces me dice, texto es este. Posición inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos va a extraer? 2. Y también lo tengo, ¿no? Son dos formas. Por supuesto es más fácil derecha, ¿no? Pero igual, allí está la versatilidad, ¿sí ves? De uno poder implementar algo. Pero eso depende de lo que usted conozca, ¿no? Y de la experiencia que usted vaya adquiriendo en la medida en que utilice estas funciones, ¿no? Entonces lo puedo hacer de las dos maneras, ¿no? Pero vamos a utilizar las que acabamos de ver. Entonces lo voy a hacer con derecha. Entonces le digo igual derecha, fx. Entonces de este texto necesito de derecha a izquierda que me tome 2. Entonces él toma el 3 y él toma el 2, el 7 y el 2. Los últimos dos que son el día. Ahí tengo el día. El mes es el que está aquí en la mitad. Entonces, pues ya vimos el extrae, ¿no? Ahí sí, con el extrae. Entonces le digo, igual extrae. Texto es este. Posición inicial, entonces vendría, el mes empieza en la posición 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos va a extraer? 2 caracteres. Y ahí tendría el mes, ¿no? Día, mes. Ahora voy a extraer el año. Ese sí es pan comido, está igual izquierda, ¿no? Igual izquierda, fx. Entonces le digo que de este me tome de izquierda a derecha 4.
y logré separar esta fecha, que no es una fecha para Excel, es un número. Entonces, ya teniéndolo separado, ahora sí con concatenar le voy a dar un formato de fecha. Entonces le digo, igual concatenar. FX. Entonces le digo, cójame el día, texto 2 slash, texto 3 el mes, texto 4 slash, y texto 5, pues como me está tapando ahí la fórmula, la escribo, entonces Q6. Día, slash, mes, slash, y finalmente año, ¿no? Y ahí te da la muestra, ¿no? Le doy a aceptar. Y ahí tengo, ese sí ya es un formato de fecha. Bueno, pero resulta que, pues si yo con esta fecha no voy a hacer absolutamente nada, pues digamos que ahí terminaría el proceso. Pero si yo con esta fecha voy a hacer cálculos, entonces como estoy utilizando la función concatenar, él me puede presentar algún problema porque él me los está usando como texto. Es que el concatenar es para texto. Entonces yo lo que voy a hacer es a esta función de concatenar uniendo números, pero es que concatenar es para letras, para texto. Cuando se hace esa unión de números para que conserven entonces el formato de número y el concatenar no me los convierta a texto, entonces se le antepone la función valor. Valor, hablo paréntesis, voy al final y cierro paréntesis, ¿no? Entonces él me lo convierte en número. Las fechas, de hecho, pues son números, ¿no? Entonces le doy Enter, ¿no? Entonces me dice que esta fecha es el día 43.669. Las fechas, por allá cuando estemos viendo las fechas, vamos a mirar que la primera fecha es 1 de enero del año 1900. A partir de ahí nacieron las fechas en Excel. Control coma es la fecha de hoy. Control coma es el atajo para sacar la fecha del sistema, ¿no? Entonces les estoy mostrando esto para que entiendan lo de las fechas. Esta fecha visualmente es un formato, pero internamente para Excel es un número. Si yo la cambio a número aquí. Disculpe, perdón, ¿me puede repetir lo último? ¿Cómo sacó la fecha? Esta la escribí. Sí, señor. Y la otra la saqué con el atajo control coma. Listo. ¿Sí? Listo, gracias. Con gusto. Hay un atajito también para la hora por ahí con control shift 2 puntos, ¿no? Control shift 2 puntos también me da la hora, ¿no? Y el control coma es... Entonces las fechas, pues en Latinoamérica están representadas de esta manera, pues algunos manejan software gringos y tienen es al contrario, mes, día, año, ¿no? Pero igual nosotros las podemos adaptar a nuestra región, que es día, mes, año, ¿no? Esta fecha representa el día 1. O sea que si usted tiene una deudita anterior, le toca utilizar la libreta, ¿no? Porque no la puede hacer en Excel. Ese es el día 1 y a partir de ese día, del 1 de enero del año 1900 hasta el día de hoy, pues han transcurrido 45.448 días. Mañana será el día 45.449 en la fecha de mañana. Por eso es que vamos a ver un módulo por allí donde podemos hacer cálculos con fechas, ¿no?
tiempo de entrega, tiempo de producción, coger 2 fechas para sacar días vencidos, liquidar intereses, ¿no? Pero es por eso, porque internamente son números, ¿no? Entonces, cuando yo hice aquí el concatenar, pues este concatenar realmente lo que hace es muchas veces convertir el número a texto. Entonces, si yo no voy a hacer ningún cálculo, pues la dejo así. Pero si yo voy a hacer cálculos con esa columna donde yo concatene números, entonces le antepongo la función valor y me la toma como un número, ¿sí ves? Está dentro del rango de las fechas, ¿no? 45.448 y está la fecha 43.669, que es el 23 de julio del año 2219. Ese día para Excel era el día 43.669. Por supuesto, pero yo no necesito el número, entonces la cambio a fecha. Y ahí sí me queda perfecta. Entonces ya teniendo esto, pues yo ya puedo seleccionar esto y copio, ¿no? Ahora sí. Estando ahí, por ejemplo, si queremos saber los años, pues vamos a hacerlo. Escribamos aquí la función igual hoy, que es una función de fecha. Abro y cierro paréntesis. La función hoy, a diferencia del control coma, es que el control coma me coloca la fecha que tenga el sistema y ahí queda. La función igual hoy lo que hace es que todos los días la fecha automáticamente se actualiza. Entonces, si yo hago cálculos con esta fecha, pues obviamente todos los cálculos se van a actualizar día tras día. No tendría que estar entrando y cambiando la fecha para que me actualice un cálculo. El cálculo que voy a hacer, pues es insertar aquí una columna. Vamos a colocarle aquí años vencidos, ¿no? Años al enter vencidos. Te lo voy a decir igual. Como es un cálculo matemático, no es un cálculo de funciones, que después lo vamos a ver. Cuando son cálculos matemáticos en fecha, siempre se coge la fecha más reciente, que es el número más grande, ¿cierto? Y se coge la fecha más antigua, que es el número más pequeño. Entre la fecha más antigua, pues el número es más pequeño. Entre la fecha más reciente a la actualidad, pues el número es más grande porque él va creciendo, ¿cierto? Entonces cojo la fecha de hoy, que es el número más grande, y lo amarro, ¿no? Lo fijo. Función F4. Para que ahorita que copie la fórmula, pues no se me vaya a correr y se me convierta en R5, R6 y me dé error en la fórmula. Le voy a decir que R4 le reste esto. Eso me va a dar días, ¿no? Entonces todo esto lo voy a dividir. Todos esos días que me den, ahí me van a decir días, ¿no? Número, me va a salir un número. Pero esos números los voy a dividir en 365 días, ¿no? R4 lo amarro, ¿no? Eso se llama, ese amarre, el nombre técnico de eso es una referencia absoluta. Las referencias de celda como R6, como R4, cuando se copian, automáticamente se incrementan. Ese es el ADN de Excel. No tengo la culpa. Así es el Excel. Con esta referencia, cuando yo la copie, entonces él se convierte en R7, que es la fila de R7, R8, R9. Entonces, por eso es que él hace cálculos automáticos. Falta con
Solamente basta con hacer una fórmula y copiarla, ¿no? Si yo la copio hacia abajo, pues ustedes ya saben que cambia la fila. Si la copia hacia el lado, lo que va a cambiar es la columna, la letra. En lugar de R, pues se convierte en S, en T. Eso es automático. Pero para este cálculo yo no necesito que cuando copie la fórmula, el R4 se me convierta en R5. Siempre sea R4 para toda la fórmula. Entonces ahí es donde entra el amarre, de pronto para los que están muy básicos y no entienden qué es un amarre, pero el término de eso, ya lo dije ahorita, es una referencia absoluta. Las referencias absolutas son las que se les colocan estos pesos tanto a la columna como a la fila para el momento de copiar la fórmula, ella no se vaya a incrementar. Esta sí no le hice nada, esta referencia quiere decir que cuando yo copio hacia abajo se convierte en R6, en R7, en R8 y sucesivamente. Le doy Enter. Me da una fecha, pero yo le digo, no, yo no necesito fecha, necesito es un número. Le lo cambio a un número. Y le puedo decir, por ejemplo, que me coloque 2 decimales, ¿no? O un decimal. Y le doy doble clic y ahí ya resolví la otra necesidad, ¿no? Que era saber el tiempo de vencimiento de cada una de esas facturas que tengo allí, ¿sí? Bueno, los temas de fecha, como lo vamos a ver cuando ya empecemos a ver los diseños de dashboard y todo eso en informes, las fechas es un campo clave en Excel. Si yo tengo fechas mal escritos, usted va a sudar todo lo que quiera ahí tratando de hacer un informe, porque entonces escriben las fechas mal en lugar del 0 a la O, etcétera, etcétera. Hay muchos errores de fechas. Cuando las bases de datos no están validadas, entonces se presenta ese tipo de errores y se pierde mucho tiempo. Yo estaba en empresas donde he estado haciendo informes de 5 o 6 años atrás y me toca corregir todas esas bases de datos. Me demoro semanas arreglándolas. Entonces, hay un temita por allá que lo vamos a ver cuando estemos viendo bases de datos ya para los informes, que es aprender a validar la información, ¿no? Porque si este campo es de fecha, entonces yo puedo validar para que solamente entren fechas y fechas correctas, ¿no? Eso es muy importante, las fechas son pero supremamente importantes para los informes, ¿no? Bueno, yo hubiera podido resolver, el cuento es porque hay muchas formas de resolver, por ejemplo, las fechas. De pronto están bien escritas, como en este caso, pero entonces no tienen el formato de fecha. Entonces yo utilicé un recurso con izquierda, con extrae, con derecha y resolví un problema. Tuve que hacer, esto es lo que se llama hoy en día transformación de datos, ¿no? Es el término que se le da. Aprenda a transformar una data para que usted pueda presentar informes, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, entonces, dependiendo de lo que usted conozca, entonces la implementación de una base de datos, pues, puedes utilizar herramientas correctas y herramientas que de pronto son de más tiempo o herramientas que sean así, rapidito, ¿no? Como las fechas es un dolor de cabeza para mucha gente, entonces yo hubiera podido resolver este problema de otra forma. Entonces voy a copiar esta columna, voy a marcarla aquí, le voy a decir copiar y sobre la misma columna le doy botón derecho y le digo insertar celdas copiadas. Sí, repito, voy a volver a hacerlo. Marqué la columna, con botón derecho le dije copiar, botón derecho, le digo copiar y sobre la misma columna le digo botón derecho y le digo insertar celdas copiadas, ¿no? Es para no dañar esto y pues que no se me dañe este trabajo que hice, ¿no? Que hicimos pues ahí.
Bueno, hay una manera muy fácil de resolver esto, que también se hace por texto en columnas. Y me hubiera ahorrado todos estos pasos, ¿no? Bueno, la idea era practicar izquierda, derecha, extraer, tener en cuenta todas estas funciones y irlas mecanizando, ¿no? Volvimos a reemplazar aquí un concatenar, pero ya lo utilizamos también con otra doble función, ¿no? Valor. Bueno, pero me hubiera ahorrado todo esto de una manera más fácil. Entonces voy a seleccionar aquí fecha del documento, control shift flecha abajo. No, esta no, perdón, es la de acá, no, esta de acá, porque esta es la que está trabajando con esta. Entonces voy a cambiar esta. ¿Sí? Entonces me paro aquí, control shift flecha abajo. Me voy a venir aquí a datos y nuevamente le voy a decir texto en columnas. Sigo con delimitados. Le doy siguiente. Pero le voy a decir que voy a colocar un separador que es otro y va a ser el slash. Le doy siguiente. Y entonces le digo que ese separador que voy a colocar es para una fecha. Y ojo acá, debo de escribir, él me muestra aquí todas las formas en que se puede escribir una fecha. O que usted puede encontrar una fecha en una base de datos. Mes, día, año, mes, año, mes, día, año, mes, año, día, mes. Ahí están todas las combinaciones, ¿no? No hay más combinaciones que yo pueda hacer con una fecha. Entonces yo le voy a decir que la combinación que hay, o sea, debo escribir la combinación como está aquí en la base de datos. Está año, mes y día. Entonces busco esta combinación, miren, aquí está año, mes, día. Le doy finalizar y a cadabra ya tengo la conversión. Entonces me hubiera ahorrado todo esto, ¿cierto? ¿Sí es? ¿Sí? ¿Quedó claro allí? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces seguimos, ¿no? Entonces ahí están, ¿sí? Son las diferentes alternativas que uno tiene para poder dar solución a una transformación de datos, ¿no? Estamos viendo funciones de texto, que son las que me permiten hacer este tipo de cosas. Bueno, hay una función también que se utiliza mucho en Excel que se llama reemplazar, ¿no? Entonces, este reemplazar, voy a hacerlo por acá, en este número de documento. Después del documento voy a insertar aquí una columna. Entonces, resulta que me pidieron reemplazar, cambió la codificación, hicieron algo en el sistema y entonces le dijeron, ahora los códigos van 4 dígitos y los últimos 2 se van a reemplazar por 3X. O sea que este código finalmente lo que va a quedar es así. Debe quedar así. Debe quedar. Entonces debe quedar aquí en el 94, en lugar del 94, debe de ir una XXX. Así debe quedar el código.
C8 2094 XXX-00. O sea que tengo que reemplazar los dos últimos dígitos del número del documento por 3X. Entonces está la función reemplazar. Entonces el reemplazar tiene como los mismos argumentos del extrae. Usted tiene que decirle, este es el documento que voy a reemplazar, este es el texto que voy a reemplazar. Voy a empezar a reemplazar a partir de la posición, entonces le digo 1, 2, 3, el guión cuenta, ¿cierto? Si tuviera espacio también cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de la posición 8, yo necesito reemplazar dos caracteres y los voy a reemplazar por 3X. Van a tratar de hacer la función, por favor, para que les quede así. Hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo hacer, ¿no? Porque estas herramientas, digamos que uno ejercita pues la mente para poder resolver este tipo de cosas, ¿no? Porque todas las situaciones irán a ser diferentes. Las funciones no tienen un marco que siempre tengan como la misma funcionalidad. Dependiendo de los datos, pues hay muchas cosas por hacer. Entonces, pues la idea de que ustedes lo traten de hacer es para ejercitarse uno mentalmente y poder resolver un problema, una situación, ¿no? Que se presente con datos. Pues hay que intentar hacerlo, ¿no? De eso se trata la pausa que hago para que ustedes, pues, lo traten de hacer, ¿no? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, bien por los que lo lograron. Allí, pues, los que no lo hicieron o los que lo intentaron y no les salió, pues entonces vamos a resolverlo aquí. Entonces viene igual reemplazar, ¿cierto? Vamos al asistente. Texto original, este. Número inicial. Este número inicial es a partir de donde vas a empezar a hacer el reemplazo. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de caracteres que va a reemplazar, pues son 2 porque me dijeron que tenía que reemplazar los últimos dos dígitos del número, 2. Y el nuevo texto, pues son 3X, ¿no? Pudo haber sido un número, lo que sea, lo que le pongan ahí adicional. Entonces le voy a aceptar. Y él me hace el cambio, ¿no? Entonces observen que él no me daña los otros dígitos, ¿no? Que están ahí a continuación. Él cambió el 94 por 3X, pero me conserva el resto del código, ¿no?
Eso es un reemplazar. Copio la fórmula y ahí la tengo. Finalmente, volvieron a cambiar el código. Entonces, ahorita el código tiene que quedar, espero, tiene que quedar así. Le dijeron, Janet, hágame un favor, el código cambió, tiene que quitarle el guión. Entonces queda C82094XX-00. Así es de quedar los códigos. Pues ahora lo van a tratar de hacer nuevamente con otro reemplazar. Vamos aquí a quitarle el guión. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí, le voy a decir igual reemplazar. Es igual, reemplazar, abro paréntesis, X. El texto original pues es este. Número inicial, ¿dónde empieza el reemplazo? Sería en el 1, 3. 2, 3, ¿no? En la posición 3. ¿Cuántos caracteres va a reemplazar? 1. Y el nuevo texto es vacío. Entonces, el vacío en Excel, no le coloco espacio porque entonces me genera un espacio. Es mejor decirle comillas, comillas, que en Excel se utilizan muchos en las fórmulas, ¿no? Ese comillas, comillas pegado es vacío. Y si no le pongo nada, ¿me funciona? Si Porque no yo le no le pone puse nada, creo nada que y no me te funcionó. funciona. Venga, a ver, dejémoslo aquí. Creo que alguna Yo no vez le lo hice puse sin nada y me nada. funcionó, creo. Ah, no, no funciona. Yo no lo hice con el asistente, lo hice directo Lo y hice me directo. funcionó. Ah, bueno. Ajá. Eh, De pronto por eso. sí, bueno, si le coloco aquí espacio, mira que, pues es que, no, ahí me coloca espacio, ¿sí ves? Bueno, si lo hizo directo, de pronto a lo mejor te funcionó allí. Pero por ahora lo que quiero dar a conocer es que cuando las comillas, comillas son pegadas, son vacíos, ¿no? Que los vamos a usar en algunas fórmulas. Entonces ya saben que cuando yo coloco comillas, comillas, es vacío, o sea, vacío es nada. Entonces quito el espacio entre las dos, ¿no? Y ahí me queda el reemplazar, ¿cierto? Copio y ahí tengo. Bueno, hay otras funciones de texto, pues son muchas, ¿no? Vamos, aquí en esta primera parte vamos a ver algunas y por allá viene otro ejercicio donde vamos a... Yo tengo muchos ejercicios de problemas que se han presentado en empresas y me ha tocado resolverlos, ¿no? Entonces los pongo también en práctica en los cursos que yo dicto. Bueno, aquí hay un problema con este detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez no lo veis, sobre todo cuando son bases de datos grandes y hay mucha información, no es tan fácil identificar. No es lo mismo ver una tablita de 8 columnas por 6 filas que ver una tabla de 120 columnas por 500.000 registros. La cosa cambia, ¿no? Y sobre todo visualmente. Resulta que yo necesito resolver un problema aquí que tiene esta columna porque hay unos espacios de más, ¿no? Aquí entre la P y el 5 no hay un solo espacio, hay más de un espacio, ¿no?
Entonces voy a utilizar una función aquí para saber originalmente. Voy a utilizar aquí una función aquí para saber originalmente cuántos caracteres hay de aquí a aquí. Y se llama una función que se llama la función largo. La función largo es una función que me permite determinar cuántos caracteres hay en una celda. ¿Sí? Entonces, si yo le digo aquí igual largo, bueno, voy a hacerla mejor aquí. Voy a eliminarla y la voy a hacer aquí. Voy a insertar acá. Entonces, la función largo. Le voy a decir igual largo. Abro paréntesis. Entonces, le digo esto, ¿no? Entonces me dice que hay 20 caracteres de aquí a acá, ¿no? Al 33, ¿no? 20 caracteres. ¿Tendrá algún sentido eso de saber cuántos caracteres? Muchísimos ejercicios hay para eso. Por ejemplo, en Harinera del Valle tienen, ellos tienen el programa, que es muy común, ese programa, Dios, esta cabeza, bueno. Tienen un programa allí que ellos tienen que bajar primero, tienen que bajar la información, unas bases de datos de precios, tienen que bajarla a Excel. En Excel hacen unos cambios, pero cuando la vayan a subir, hay una columna que no puede tener más de 40 caracteres. Entonces, si ellos escriben más de 40 caracteres, no les da a permitir subir. Entonces, una forma es revisar que en esa columna, pues, cada uno de los detalles no vaya a tener más de 40 caracteres, y los de 40 caracteres, los que tengan más de 40 caracteres, pues entonces hay que eliminarles texto para poder que no quede más de 40, y ahí sí poderla subir, ¿no? Entonces, tiene muchas funcionalidades, ¿no? Así solita, pues como que no tienen un sentido, pero todas las funciones tienen un sentido en Excel, ¿no? Entonces, él dice que tiene 20 caracteres de largo de aquí a acá. Entonces, le doy doble clic y tengo allí los caracteres de cada uno. Ahora voy a utilizar una función de texto que se llama espacios. La función espacios va a quitar los espacios de más que hay entre una palabra y otra. No son los espacios normales que hay que dejar entre una palabra y otra. Entre una palabra y otra normalmente debe quedar un solo espacio. Vamos a manera de ejemplo, vamos a colocarle aquí a acumulados. Vamos a colocarle 2 espacios, por favor. Lo mismo aquí a esta. Vamos a colocarle 2 espacios. Y vamos a colocarle un espacio, pero aquí al final a este. 1. Ese es el bendito dolor de cabeza para muchos, porque y a veces uno accidentalmente lo hace, ¿no? Y por ese espacio de más, pues es que muchas veces tenemos muchos problemas. Si yo voy a cruzar datos con esta palabra y voy allá a la otra base de datos y dice acumulación P703587. Y me voy para la otra y dice acumulación P703587. Pero ¿por qué no me funciona si son iguales? Pues bueno, no son iguales porque esta de acá tiene un espacio de más. Resolveríamos el problema si tuviéramos los ojos de Superman, ¿no? Con los infrarrojos, entonces uno miraría que ahí hay un espacio de más. Pero tristemente no tenemos los ojos de Superman. Entonces, esos espacios de más también dentro de una base de datos es lo que muchas veces también lo pone a voltear a uno. Porque cuando hay cruces de datos, cuando estamos viendo el buscar B, el buscar X y todas estas funciones de cruces de datos, entonces
pues ese tipo de inconvenientes es lo que no me deja cruzar datos, ¿no? Entonces yo con la función espacios, yo voy a quitar los espacios de más que hay entre una palabra y otra. Y es muy fácil. Simplemente decirle igual espacios. Yo, por ejemplo, cuando son bases de datos muy grandes y yo voy a empezar a hacer cruces de datos con columnas, yo me gasto 5 minutos haciendo esto, pero sé que cuando haga el cruce con buscar X o con buscar B, tengo seguro el proceso. Entonces me evito tantos no aplica, ¿no? Y empezar uno a mirar a ver por qué es que no está cruzando el dato, ¿no? Bueno, entonces le voy a decir igual espacios y aquí. Entonces la función espacios quita espacios que estén al comienzo de una palabra, de una celda. Espacios de más entre una palabra y otra. Los espacios de más, no va a quitar el espacio normal que uno deja, espacios de más, o sea, si tiene más de un espacio. Y espacios que hayan al final, que por accidente a muchos nos pasa, que termina uno y el espacio, ¿no? Todos esos espacios de más son los que quita la función espacios. Le doy Enter y ya mira que él aquí, entonces me dejó, quitó este espacio de aquí y bueno, pues todo lo que él haya encontrado de más. Aquí haciendo doble clic. Entonces, si yo vuelvo y mido esto con otra función largo, le voy a decir igual largo, abro paréntesis y escojo esta que ya está corregida. Entonces ya no tiene 22. Esta misma palabra ya tiene 20 caracteres, ¿no? Es decir, perdóneme, la palabra espacio le quita lo que está al inicio, ¿no? Los espacios que únicamente están al inicio. Al inicio y si tuviera al final también. Ok, Sí, yo por aquí hice un ejercicio donde le coloqué, miren este, ¿sí ves? sí, sí. A ese le coloqué un espacio al final y él lo está contando, 21, ¿no? Pero ya con la función espacios aquí, ya él lo Se quedó quita. en 20. Ajá. Entonces lo quita tanto los que están al comienzo del texto como al final, como los espacios que hayan de más entre una palabra y otra, ¿no? Bueno, esas son pues algunas funciones de texto que se pueden utilizar para poder, digamos que hacer procesos de transformación de datos con bases de datos, ¿no? Son muy útiles. Por supuesto, a todos nos pasa cuando algo uno usa, pues uno tiende a olvidarlo, ¿no? Eso es normal. Pero es diferente que uno tiende a olvidar a que uno le pregunten algo y uno diga, no tengo ni idea si eso se puede hacer, ¿no? Ve, mira que es que yo sí puedo borrar espacios de más que tengan en una palabra. Usted dice, sí, sí, eso se puede hacer. Mira que es que no me acuerdo, pero yo sé que se puede hacer. Y seguramente si usted entra y busca, no es fácil, en internet, y ve el tutorial, pues fácilmente lo va a entender porque alguna vez lo hizo, sabe que existe, a estar en la completa ignorancia de no saber que si eso se hace o no se hace, ¿no? Entonces, pues todas estas funciones no son del día a día, pero muchas de ellas me resuelven y me solucionan un problema en segundos, ¿no? Que para otras personas, yo he tenido de la vida real, de la cartilla Corintellado, han salido historias de, por ejemplo, contadores que necesitan, por ejemplo, separar una columna para subir formatos a la DIAN, bueno, qué sé yo, y entonces empiezan a hacer celda por celda, celda por celda, no celda por celda. Una vez me llamó un contador y tenía como 2.500 registros con un sencillo concatenar.
Me dio hasta pena cobrarle, él me llamó y yo le ayudé como en 2, 3 minuticos y ya, resolvió lo que hubiera sido un trabajo de un trasnocho, ¿sí? Resolviendo 2.500 registros a mano, imagínense, haciendo un concatenar, ¿no? Entonces, todas estas funciones, el potencial de Excel está es en dominar todo este tipo de funciones, ¿no? ¿Cómo uno perfecciona el manejo de Excel? Pues no hay nada más que hacer, es estudiándolo e implementándolo. Yo siempre digo, por obra y gracia del Espíritu Santo le pasó a la Virgen María, ¿no? El resto, toca es estar allí estudiando. Ahora, tampoco uno no puede pretender un programa, una instrucción, aprendérsela de la noche a la mañana. Eso es con paciencia, estudia unos 5 minuticos, ¿no? Y todas estas herramientas son de un potencial grandísimo. Por eso es que empresas como ustedes necesitan personas capacitadas porque cada día hay más y más y más información y se necesita agilidad en el proceso. Por eso es que las empresas hacen estos cursos para que ustedes, sus colaboradores, sean eficientes, pero esto no se aprende de la noche a la mañana. Si usted termina, mañana tenemos la otra clase, ¿cierto? Si usted terminamos la clase del jueves y usted no vuelve a ver nada de esto hasta el siguiente miércoles, pues a no ser que sea mente prodigiosa, que las hay, ¿no? Pues yo no estoy dentro de esas mentes prodigiosas. Yo lo que sé es porque me siento a trabajar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, porque no tengo mente prodigiosa. Entonces, como yo digo esto, pues yo sí tengo que pasármela aquí sentado mirando cómo perfecciona el manejo. Pero una persona puede estudiar 5 minuticos, 10 minuticos, dice, voy a mirar esa función de espacios por internet. Y entonces, esos videos duran 5 minutos, 3 minutos, ¿no? Usted ve un video de largo, ve un video de espacios, dice, bueno, voy a ver un video de extrae. Y entras y mire, y esa retroalimentación es lo que cuando usted menos piense, tienes una agilidad en Excel tremenda. Pero si usted ve el curso hoy, mañana, y vuelve el próximo miércoles y no ha visto nada, no, pues es muy difícil porque la mente, pues por lo menos dicen los de neurolingüística que una persona dentro del promedio normal, para que algo se aprenda, debe repetirlo como 70 veces. Seguro a mí me toca repetirlo 80 veces, lo que pasa es que yo sí soy juicioso repitiendo, ¿no? Otros de pronto no necesitan 70, con 10 veces que lo hagan ya. Otros de pronto con la mente fotográfica que tengan, pues lo harán con una sola vez, ¿no? Todos tenemos coeficientes intelectuales diferentes, ¿no? El asunto está es qué dedicación tiene la persona para aprender, ¿no? Entonces, ya que la empresa, pues obviamente hace los esfuerzos y todo eso, yo llevo muchos años trabajando con empresas, entonces, digamos que uno lo que espera es, pues uno trata de hacer su mejor esfuerzo enseñando, pero uno espera que ustedes respondan, pues, hombre, colocándole corazón a esto, porque es que esto no es una herramienta como cuando estábamos en bachillerato, que pues sí, era para verla, ¿no? Es que esto es lo que nos da la comida, ¿no? Entonces necesitamos gente ágil y esa agilidad se aprende estudiando y sacándole tiempitos, ¿no? Y todos los días uno puede ir creciendo un poquito, ¿no? Entonces yo les encargo de que realmente pues le saquen tiempito, estudien, yo les mando el video, pues voy a dejarlo ahí, pues ya es demasiada información también, ya con esto tenemos en la clase. Para que lo repasen los que ya lo manejan y tienen buena agilidad, pues súper, porque están allí implementando y mejorando, pero los que no tienen buen manejo, pues digamos que el mensaje es para ellos. ¿Listo? Bueno, muy bien, espero les haya gustado la clase, hayan aprendido. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. No, con gusto. No, Me muchísimas gustaría gracias. como que cada uno dijera si tiene alguna inquietud o si está de acuerdo y le pareció claro todo, por favor. Hasta ahora me ha parecido muy claro la explicación.
Bueno, muy Todo bien, claro. gracias. Para mí también está todo claro. Todo muy claro, me parecen herramientas útiles porque de pronto uno en el afán o en el día a día no se acuerda de estas herramientas y pues le pueden sacar de un apuro. Sí, señora, así es. Sí, es clara la Totalmente. temática para ir aprendiendo. Bueno, ok, bueno, pues Pareció muy tenemos, importante la clase, muy claro. Gracias. bueno, con mucho gusto. Ya tenemos, nos quedan 24 horas para seguir aprendiendo. Bueno, muy bien, También muy entonces, importante que tomen sus apuntes, porque si no, después tampoco van a aportar. Entonces, los apuntes en un cuadernito aparte, quizás solamente ver si les quede fácil después estar buscando. Yo fui haciendo el paso a paso junto con el profesor, pero entonces este video, ¿dónde lo puedo ver después? sí, yo más tarde voy a tratar de mandárselos hoy mismo, o si no, mañana, pues a primera hora se los mando, ¿ya? Pero digamos que ya el jueves en la tarde, la idea es que ya tengan los dos videos de las dos clases, ¿no? Sí, es que eso es, cuando uno está haciendo un curso, y eso es experiencia también de muchos años, digamos que mientras esté uno en el curso como muy concentrado, ¿no? Como muy dedicado al curso. Es un tiempo que es corto porque pues 26 horas que vamos a mirar, pues realmente es un tiempo corto, esto no es de años y de semestres, ¿no? Entonces, dentro de eso uno como sacarle el tiempo y la dedicación, ¿no? Para que ese curso, cuando usted se siente en la próxima clase, pues realmente tenga mejores argumentos de trabajo, ¿no? Y entienda más fácil. ¿Listo? Sí, señor, es para lo que dice Janet, mi jefe, pues para ver el video y ahí sí tener tiempo de tomar los datos, de los apuntes. Bueno, claro que sí. Yo Gracias. más tardecito se Listo. los hago llegar. Muchas gracias. Perdón, Muchas una gracias. última Sí, pregunta es gracias. control shift, 2 puntos para la hora, ¿cierto? Sí, control 2. Por ahí también tengo un archivito, se los voy a enviar de atajos, ¿no? Esos atajitos son chéveres, ¿no? Muy útiles. Sí, No, son señor. útiles, ¿no? Y yo, Muchas gracias. bueno, y de pronto para este puente que viene, si uno se siente solo, sola, no hay plan. Sí. Bueno, atajos de Excel a la mano. Bueno, muy bien, claro que sí. Ya hoy mismo les mando el archivito de los atajos. Feliz día para todos, que estén muy bien. Gracias Igualmente. igualmente. Muchas gracias. Muy Hasta amable, luego. muchas gracias. Adiós, buen día, mil gracias. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Feliz día. Gracias, Betty. Hasta luego.